Entonces a Gálatas capítulo 5, versículos del 1 al 6. Son los versículos que veremos en el día de hoy. Gálatas capítulo 5, versículos del 1 al 6, ¿vale? Y dice así la palabra del Señor. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Hermanos, nuestro tema en esta mañana será un llamado a la firmeza. Un llamado a la firmeza, ese será nuestro tema. Como habrá podido notar, incluso es el título que aparece en nuestras Biblias. En nuestras Biblias aparecen, estad firmes en la libertad. Y antes de empezar a desarrollar la enseñanza, no se nos olvide el contexto de la epístola. El llamado a la firmeza es porque ellos se habían dejado mover. Así que en primer lugar debe ser una firmeza doctrinal, una firmeza de convicciones firmes, sólidas, que sin lugar a duda ellos no habían mantenido. Recuerden de lo que venimos hablando, la justificación por fe, de cómo ellos, habiendo creído en un principio, por medio de la predicación de Pablo y del Evangelio, ellos se dejaron mover, ¿se acuerdan? Y ese es el tema que hemos venido tratando y cómo Pablo les quiere hacer ver que la justificación no se obtiene, ni se ayuda, ni nada por el estilo, por medio de las obras de la ley o por medio de ser buena persona o cualquier obra que usted haga. No, la justificación se obtiene solo por medio de la fe en la obra perfecta y eficaz del Señor Jesucristo hecha en favor nuestro. Así se obtiene la justificación por la fe, no se obtiene por medio de ninguna obra. Y aquí él va a tratar este tema. Si usted habrá notado, precisamente está hablando de la circuncisión. ¿Por qué? Porque ellos ya se querían circuncidar o ya se estaban circuncidando para ganarse ese favor de parte de Dios. Y Pablo les tiene que decir, ustedes se quieren circuncidar, pues sepan y entiendan, Gálatas, que van a tener que guardar toda la ley. Y yo no quiero imaginarme la insensatez en eso. Me circuncido, pues entonces me justifico por medio de la ley. Eso es una insensatez porque nadie lo puede hacer. Y Pablo les dice, si ustedes se quieren circuncidar y hacer las obras de la ley para ser justificados, entonces sepan que han caído de la gracia. Y ya no se les va a tratar con gracia, ahora se les va a tratar es con la ley, por medio de la ley. Y entonces Pablo les quiere hacer ver la insensatez de su comportamiento, de su proceder, y les quiere hacer ver, en primer lugar, que deben tener una firmeza doctrinal o una firmeza en las convicciones de la palabra. Y en estos primeros 6 versículos, primero les va a decir la razón o el problema de la confusión que tenían, que era que no habían permanecido firmes en la doctrina. Hermanos, si ellos hubieran permanecido firmes cuando se les predicó el Evangelio, cuando Pablo les predicó el Evangelio, ¿ustedes creen que Pablo había tenido que tratar todo este problema en esta carta? No. Así que el problema es esencialmente que ellos se dejaron mover, que cuando vino la presión, cuando vino la presión de los judaizantes, la presión de todo ese círculo, ellos se dejaron mover y entonces empezaron a decir, de pronto sí es así, de pronto sí es así, yo creo que sí, y se dejaron mover de lo que ellos tenían que haber estado firmes. Por eso es muy importante esta palabra en el día de hoy. Pablo desde el principio de esta carta está corrigiendo este problema que se hubiera evitado simplemente si ellos dicen, esto es lo que dice la palabra de Dios. A eso se hubiera evitado ese problema. Si ellos hubieran permanecido firmes, hubieran dicho, no, la palabra del Señor dice, incluso en el Antiguo Testamento, que el justo por la fe vivirá. Eso no es solo una enseñanza del Nuevo Testamento. Es más, Pablo les viene enseñando y les viene mostrando por medio del Antiguo Testamento que lo que él le estaba predicando era verdad, por medio del Antiguo. Así que no era nada nuevo para ellos, ni siquiera para los judaizantes.
Y ellos, si hubieran permanecido firmes, si hubieran entendido bien esto, si hubieran evitado todos estos problemas. De razón que Pablo en el capítulo 1, versículo 6 les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. La pregunta que vuelvo y hago es: ¿por qué se habían alejado? La respuesta sencilla es porque no tuvieron firmeza. Por eso él aquí en el versículo 1 les dice: estad pues firmes, firmes tienen que estar. Les faltaba un fundamento sólido, el cual no los dejara mover. Y precisamente Pablo, como vimos en una enseñanza que dedicamos una enseñanza que hablamos acerca de las convicciones sólidas, Pablo era un hombre de muy buenas convicciones sólidas. Pablo era un hombre firme y un hombre que incluso se atrevió a decir: ¿qué busco ahora? ¿El favor de los hombres o agradar a Dios? ¿Cuál es mi propósito? Si buscara el favor de los hombres o agradar a Dios, no sería un siervo de Cristo. Así que Pablo era una persona que les podía enseñar a ellos muy bien lo que era tener firmeza para que no se dejaran mover. Y la falta de firmeza estaba produciendo en ellos algo terrible. ¿Y qué era lo que estaba produciendo al ellos dejarse mover? Pues desligarse de Cristo y caer de la gracia. Eso, o sea que lo que quiero decir con esto es que esto es muy importante. Debemos conocer bien la doctrina de la justificación por fe y todas las demás doctrinas. ¿Saben por qué? Porque ellas repercuten en nuestro caminar cristiano. Los judaizantes no conocían bien la justificación por fe. ¿Qué estaban haciendo? Desligándose de Cristo, dice Pablo aquí. Desligándose de Cristo. Y desligarse es separarse. Es como arrancarse de Cristo, como que ya Cristo por un lado, ellos por el otro. Así que la importancia de la doctrina en nuestra vida es que tiene repercusiones en ella. Y por esta razón Pablo termina el versículo 6, que es donde yo creo que está la conclusión de este asunto, diciéndoles lo que verdaderamente cuenta para la salvación. Y él les dice: vea, ustedes estén firmes, porque si no están firmes y se circuncidan, si quieren guardar las obras de la ley, se van a desligar de Cristo y van a caer de la gracia. Pero lo que cuenta Gálatas, les dice en el versículo 6, es que es la fe que obra por el amor. No cuenta ningún acto externo, no cuenta ninguna obra, ni las obras de la ley, ni la circuncisión, ni el ser bueno, ni nada. Cuenta la fe que obra por el amor. Eso es lo que verdaderamente cuenta para la justificación. Así que vamos a ver 3 cosas importantes en nuestra enseñanza en el día de hoy que nos ayudarán a entender, en primer lugar, nos ayudarán a entender mejor, en primer lugar, la importancia de una firmeza doctrinal. Estad firmes, es lo que les manda Pablo. En segundo lugar, el peligro de no tener esa firmeza, las consecuencias de no permanecer firmes. Y en tercer lugar, lo que en verdad cuenta para nuestra salvación. Eso será lo que veremos en el día de hoy. Así que empezamos con estad firmes o la importancia de una firmeza doctrinal. Versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad firmes. Y nosotros como colombianos y en el contexto en el que estamos y en el momento histórico en el que estamos, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha esa palabra? Estad firmes. Tal vez y más seguramente pase por su mente el eslogan del candidato presidencial colombiano, ya que ahora lo escuchamos por todos lados. Pero lo cierto es que Pablo está llamando a la firmeza a los creyentes de Galacia. Él les está dando un imperativo. Esto que les está diciendo Pablo no es opcional. Esto no es bueno. El que quiera estar firme es que lo esté. No, aquí hay un imperativo. Aquí hay algo de obligado cumplimiento para todos, para ellos y para nosotros. Y es algo que debemos de hacer de manera urgente, pues el peligro de no permanecer firmes es desviarnos totalmente hasta el punto de caer de la gracia y ya no ser tratado con gracia, sino con la ley. Así que yo quiero que pensemos en estas palabras. Estad firmes. La firmeza es la cualidad de lo que es estable, sólido y resistente. Eso es la firmeza. Es la cualidad de lo que es estable, sólido y resistente. Note estas 3 características de la firmeza: estable, sólido y resistente. Aquel que está firme no se mueve, es estable, no se mueve, o más bien, en este caso, como en el de los Gálatas, no es movido por otros. Alguien que está firme
no es movido por otros, aunque ejerzan una presión constante sobre nosotros. Y esto en el contexto de los Gálatas era muy importante que ellos lo entendieran, pues si ellos no permanecían estables, iban a ser nuevamente movidos por los judaizantes. Pablo, después de tratar todo ese problema en los primeros 4 versículos, ahora vuelve y les dice, no se dejen mover otra vez, estad firmes, no vuelvan a cometer el error de dejarse mover. Firmes, Gálatas, firmes, no se dejen mover, tienen que ser estables, sólidos, resistentes. La otra característica para definir la firmeza es la solidez. La solidez es algo macizo, algo duro. Solidez viene de algo duro, de algo macizo, de algo compacto, algo con fundamento. Pablo le está pidiendo a los Gálatas esto, porque era necesario que ellos solidificaran su doctrina, que ellos fueran macizos en lo que creían. ¿Para qué? Para que no fueran blandos. ¿Qué es lo que pasa cuando uno es blando con algo? Pues que uno es como permisivo, que uno no tiene solidez y uno no se para firme y dice, no, es que he dicho que es así y punto. Cuando uno no es cuando uno es blando con los hijos es, bueno, yo le dije que obedeciera, pero no me obedeció, no pasa nada, luego le volvería a decir, entonces uno se vuelve blando, ¿ves? Y eso es por poner un ejemplo. Y podemos utilizar eso en varios ejemplos. Es, hombre, yo decía que esto era así, pero fui blando y no dice que fuera así. Y no me estoy refiriendo al orgullo o a lo que uno podría decir por conveniencia propia, no, pero simplemente por hacer una ilustración. Cuando uno no es sólido en lo que cree o en lo que quiere defender, se vuelve blando. Y entonces le empiezan a decir cosas, bueno, pues sí. Y no empieza a ser sólido, sino blando, condescendiente con todas las demás cosas. Así que para ser sólidos, para tener una doctrina sólida y bien fundamentada, como la doctrina de la justificación por la fe, que eran lo que ellos aquí estaban cojeando, o en lo que ellos aquí ya habían vuelto blandos, lo que tienen que tener es un fundamento sólido en la palabra. Y esto implica tener un razonamiento bien fundamentado y estructurado en la palabra que sea difícil de refutar. O sea, en otras palabras, lo que Pablo les está pidiendo a los Gálatas es que conozcan bien las Escrituras para que estén firmes. Y aunque vengan los Gálatas, los judaizantes con toda clase de argumentos, ellos con un fundamento bien estructurado, con un razonamiento bien estructurado en la palabra, sea tan difícil de refutar que los judaizantes se vayan. Pero para esto ellos lo que tenían que hacer era tener un conocimiento profundo en la escritura para que les diera solidez, porque lo contrario a la solidez es la blandura, es ser blandos. Es más, él les está dando un ejemplo en toda la carta. Él mismo está debatiendo la insensatez de los judaizantes. ¿Cómo la estaba debatiendo la insensatez de los judaizantes Pablo en esta carta? Con argumentos bien sólidos, trayendo a la mente de ellos a Abraham, el pacto con Abraham, la alegoría de Sara y Agar. ¿Qué es lo que les está dando? Fundamentos bien estructurados, sólidos e encontrados en la palabra de Dios que sean difíciles de refutar. Y que ahí los judaizantes lo que tengan que hacer es callar e irse, porque a estas personas no las convencemos. Estas personas tienen un fundamento sólido en la palabra y no las va a mover nadie de ahí. Y es lo que Pablo los enseña en la carta. Él tiene fundamentos sólidos. Y cuando se explica de una manera así tan clara como lo hace Pablo, esto es muy difícil de refutar. Y aquí yo quiero hacerles unas advertencias. Los falsos maestros, los que van por ahí engañando a la gente, son expertos en engañar, pero ¿a quién engañan? ¿A quién engañan? A los que tienen un poco o nulo conocimiento de la palabra de Dios, a los que no tienen fundamento, a los que simplemente dicen, yo creía que era así, pero si usted me dice que es así, pues entonces así lo hago. ¿A quiénes son expertos en engañar ellos? A los que no tienen fundamento, a los que no tienen una solidez doctrinal. Eso parece como que ellos lo huelen. Ellos huelen a los que no tienen nada de conocimiento y ellos van tras ellos. O no es que lo huelan, simplemente los ven. Porque empiezan a probarlos y dicen, a ver qué le digo a este y a ver qué me dice. No tiene convicción, no tienen convicciones. Este no tiene firmeza, este no tiene solidez. Me le voy a meter por aquí a este y verás cómo lo convenzo. Así hacen los falsos maestros. Ellos no van a donde el que tiene firmes convicciones, donde el que sabe argumentar con la palabra y donde el que defiende bien su fe, ellos no van allá porque saben que no van a encontrar nada. Un ejemplo de esto son los testigos de Jehová.
Ábrale la puerta a los testigos de Jehová. Cuando ellos le empiecen a decir lo que ellos creen, dude usted de lo que usted cree y ellos ahí mismo lo van a notar. Y entonces, ¿qué van a hacer? Volvemos dentro de 8 días y empiezan ahí. ¿Por qué? Porque vieron por dónde se podían meter. Pero usted con fundamento sólido, defiéndale que Cristo es Dios por las Escrituras. Defiéndale eso y verá cómo no van a volver. Porque no se van a atrever a decir, no, ahí hay un hueso duro de roer, yo por allá no voy. Pero muéstrales y verás tu blandez, tu falta de convicciones y verás cómo ellos van a volver dentro de 8 días a tocar tu puerta. Otra muestra clara de esto, y esto son advertencias que estoy haciendo, es la de las mega iglesias donde no hay sana doctrina, o aunque no sean mega iglesias, aunque sean pequeñas, pero no haya sana doctrina. No es casualidad que uno de los lemas de esas iglesias sea, la doctrina no importa. O esos no son los lemas de esas iglesias. Esos son los lemas de esas iglesias. O otro, la letra mata. Estudiar tanto te vuelve loco. La doctrina divide. Así que cuidado, hermanos, no nos metamos tanto en doctrina, no nos metamos tanto en conocimiento de la palabra, porque ¿sabe qué va a pasar? Nos va a dividir. Hermanos, si usted escucha eso alguna vez, afírmelo y dígale, es cierto, la doctrina divide la verdad del error. Y por eso debemos conocer doctrina. Por eso debemos conocer la palabra, porque la palabra, cuando uno la conoce y la argumenta bien y tiene un conocimiento bien estructurado, lo que va a hacer es dividir la verdad del error. Pero lo que se dice en estas iglesias es no conozcan tanto doctrina. La doctrina no importa. ¿Por qué? Porque entre menos la gente sepa, menos se va a dar cuenta de sus errores, menos se va a dar cuenta de los ladrones que son o de los malos que son, y más seguidores van a tener y más sus bolsillos se van a llenar. Esto es lo que caracteriza a esas iglesias. Así que cuiden de esto, porque cuando usted no tiene un fundamento sólido, es una presa fácil para el falso maestro. En otras palabras, hermanos, estar firmes doctrinalmente, firmes en lo que creemos, nos evitará ser engañados por falsos maestros. Pero tenga en cuenta una cosa, esa firmeza no viene sola. Esa firmeza no viene sola. Si quieres hacer un edificio alto, ¿qué tienes que hacer? Cavar hondo para establecer bases profundas, un fundamento sólido. Usted no va a poner un fundamento sólido no va a ser el mismo fundamento para una casa de una planta que para un edificio de 30 plantas. No lo va a hacer, no es el mismo fundamento. Así que si usted quiere tener un fundamento sólido en el cual construir su vida cristiana con una enseñanza sólida, debe cavar hondo, hermano. Eso no va a venir de una manera así, de un día a otro. Uy, el Señor me dio solidez doctrinal, firmeza doctrinal, conocimiento doctrinal y ahora tengo fundamento. No, hermano. Y tampoco solo va a tener cavando en la superficie. No, superficialmente no va a obtener nada. Usted tiene que ir en profundidad y conocer la palabra en profundidad. Por eso esta primera parte es un ánimo para que conozcas la palabra, para que te impregnes de ella, para que conozcas doctrina, para que leas la palabra, para que leas buenos libros de teología, de temas que están en la palabra, para que tengas entendimiento. Lógicamente, buenos libros cristianos. Así que, cristiano, te es necesario conocer bien la palabra. ¿Para qué? Para que no seas engañado. Porque si no, vas a ser movido. No vas a permanecer firme. En Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Mire lo que dice Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Hermanos, los niños, ¿qué hacen? ¿Qué es lo que se dice de los niños? ¿Que todos se lo creen o no? Lo que se dice de los niños es, dile usted a un niño algo y él no va a dudar, él se lo va a creer. Pues mire lo que está paragonando aquí Pablo. El mismo Pablo, pero en Efesios 4:14. Para que no seamos niños fluctuantes. Los niños todos se lo creen. Y mire lo que sigue diciendo el versículo. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, los falsos maestros son muy astutos, emplean con astucia las artimañas del error. Tenga cuidado con ellos. Te van a enseñar el error torciendo la palabra. Por eso es tan bueno el ejemplo del banquero. ¿Ustedes se acuerdan del ejemplo del banquero?
aquel que conoce también los billetes auténticos, los billetes buenos, que cuando le meten uno falso ahí mismo lo reconoce, porque dicen, no, este no es. Él no se preocupa en conocer lo falso, él se preocupa en conocer lo bueno de tal manera que cuando le metan uno falso se va a dar cuenta. Por eso nosotros debemos preocuparnos en conocer tanto lo bueno, la sana doctrina, que cuando nos vengan con una enseñanza equivocada, digamos, no, esto no es verdad, esto es falso. No tanto porque usted conoce las falsas enseñanzas, que es bueno tener un conocimiento de ellas, pero más bien es porque usted conoce tanto la verdad que les vienen con un cuento como a los judaizantes y usted diga, no vengan aquí con ese cuento. Si los gálatas hubieran permanecido firmes y hubieran tenido solidez doctrinal, no hubieran aceptado nada de parte de los judaizantes. Y la última característica de la firmeza es la resistencia. Y tiene que ver con lo que acabamos de leer, llevados por todo viento de doctrina. ¿Por qué eran llevados por todo viento de doctrina? ¿Qué es lo que pasa cuando usted pone una hoja y hay un viento? Pues que se la lleva con total facilidad, pero el viento se lleva algo que está firmemente anclado. ¿El viento se lleva algo que está firmemente anclado? No, el viento no se lleva eso. ¿Por qué? Porque tiene fundamento, hermanos, porque tiene fundamento y está anclado. Pero tristemente hay un montón de cristianos que son llevados de un lado para otro, se creen todas las cosas que les dicen, un día creen una cosa, otro día creen otra y así van. No tienen ninguna resistencia. Les dicen algo, ay, pues sí, mira, este pastor dijo esto porque es un pastor de renombre, y sí. Luego escuchan otra cosa de otro, ay, este sí porque es un pastor de renombre, esto también, y van así. Hermano, no se trata de lo que diga un pastor de renombre, que es muy bueno escuchar a pastores de sana doctrina. Se trata de lo que dice la Escritura. Pero usted no la va a entender porque usted se preocupa solo por escuchar lo que dicen otros, pero de la Biblia poco. Entonces, por eso nosotros tenemos que fundamentarnos en la palabra. Tenga cuidado con esto, hermano, porque para que estés firme en el día de mañana, cuando te venga un falso maestro, cuando escuches una falsa enseñanza, tienes que empezar a conocer al Señor hoy. Para que estés firme mañana, tienes que conocer a la palabra y al Señor hoy, porque si no, serás movido. Fíjense en esto, qué curioso es esto. Y eso es una muestra de que uno se deja llevar por cosas. Si yo les vengo y les digo aquí una cosa a ustedes, ustedes a lo mejor, una cosa que está en la palabra, ustedes a lo mejor digan, ay, pues, no estoy de acuerdo. Van y la escuchan de una celebridad en internet, ay, sí, mire lo que dijo tal pastor. ¿Sí ve? Esto es así. Y yo se los había dicho antes. ¿Por qué a mí no me creyeron? Tiene que decirle una celebridad para que ustedes entiendan o dónde está la firmeza de ustedes. Entonces ven cómo llevados por todo viento de doctrina no puede estar tan lejos de nosotros, sino que puede estar muy cerca. En vez de decir, ay, mira, este pastor dijo que era así el matrimonio, o así los hijos, o así la economía. Y no se había dicho ya en tu iglesia local. Pero tú, como no es un pastor de renombre, como no es alguien conocido que tiene 5 millones de seguidores, entonces no lo creíste. Pero cuando lo dijo ese, ahí sí, tengamos cuidado con esto, porque podemos estar muy cerca de esta realidad, ser llevados por todo viento de doctrina. Los Gálatas son el mejor ejemplo de esto. Ellos empezaron bien, pero se desviaron. Recuerden que ellos empezaron bien. ¿Por qué? ¿Por qué se desviaron? Todos, hasta los niños, deberíamos de salir de aquí sabiendo responder esta pregunta. ¿Por qué se desviaron los Gálatas? La respuesta es porque no tuvieron firmeza. Porque no tuvieron firmeza. Y si tú no tienes firmeza en el día de hoy, en el día de mañana te puedes desviar, te puedes mover. Les faltó firmeza a ellos y la advertencia está ahí para que nosotros pongamos atención. Por eso Pablo nuevamente en este capítulo 5 les hace este llamado y les dice, no se dejen mover, Gálatas, estad firmes. En otras palabras, estad firmes de tal manera que no se dejen de mover. Deben de estar arraigados y no volver atrás. Por eso la firmeza es tan importante y no solo en lo doctrinal, sino también en las convicciones y principios que nosotros tengamos. Es importante que nosotros tengamos convicciones y principios sólidos y firmes, hermanos. Pero a día de hoy abundan los cristianos, y voy a permitirme decir esto, aunque abundan cristianos al mejor estilo de chimoltrufia. ¿Qué decía la chimoltrufia?
pero es que yo un día digo una cosa y al otro otra o algo así, ¿no? Es que a veces digo una cosa y a veces digo la otra. Ahora abundan los cristianos así. No se sabe ni qué es lo que dicen ni qué es lo que creen. Al mejor estilo de la chimoltrufia, hermanos. Y por eso tienen la vida que tienen. Y por eso tienen las convicciones que tienen y por eso tienen la vida que tienen. Y para ellos, hermanos, para los Gálatas, era muy importante estar firmes, porque la presión que iban a seguir teniendo, Pablo les está haciendo esto también como una advertencia. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que después de que ellos leyeran esa carta y los judaizantes se dieran cuenta de esto, ¿qué era lo que iba a hacer? El contraataque de parte de los judaizantes. No, vengan, Gálatas, no se dejen engañar, vea que Pablo está entendiendo mal esto así, vea que él va por su propia gloria, él va por su propio bien, vea, Gálatas, esto es así, él no les explicó bien, él les dijo que Sara y Agar y que Abraham y Sara, no, mira, esto es más bien aquí, él no lo entendió bien, iban a ser contraatacados, por eso era necesaria la firmeza en ese caso. Y tú debes tener firmeza, hermanos, porque el mundo, quizás a ti no venga aquí un judaizante a quererte judaizar, pero el mundo sí ejerce presión sobre ti. El mundo sí ejerce presión sobre tu matrimonio, por eso tú debes entender bien cómo tiene que ser tu matrimonio. El mundo sí ejerce presión sobre tus hobbies y gustos, por eso tú debes entender bien qué es lo que agrada al Señor y qué es lo que le desagrada. El mundo sí ejerce presión sobre nuestros hijos, por eso nosotros debemos de entender y cuidar bien y criar bien a nuestros hijos en los caminos del Señor y en la disciplina y amonestación del Señor y en todo lo demás, hermanos. Siempre ponemos los mismos ejemplos porque son cosas que tienen que ver con nuestra vida diaria y que debemos tener firmeza en eso. No importa que nos digan legalistas, no importa que nos digan exagerados, no importa que nos digan radicales. Preocupémonos de tener firmeza y fundamento sólido para la gloria de Dios y no nos importe lo que digan los hermanos, lo que digan los demás. Que digan lo que quieran, pero nosotros permanecemos firmes en lo que el Señor aprueba, en los mandamientos del Señor, en lo que es la voluntad del Señor, porque de ahí no nos queremos mover. Díganos lo que nos digan. Nosotros no vamos a ser atacados por los judaizantes, pero por el mundo sí. Por el mundo vamos a ser muy atacados y ahí es donde debemos demostrar nuestra firmeza y lo que creemos nosotros. Y los Gálatas otra vez estaban bajo el yugo de esclavitud y esto es ponerse bajo opresión no por una esclavitud física, sino por una espiritual. En ese contexto el tema de la esclavitud era muy bien conocido, nosotros ahora no lo conocemos, pero en ese contexto tener esclavos era normal, era algo normalizado, nosotros ahora no lo entendemos. Y Pablo le está diciendo, ustedes se están poniendo bajo el yugo, bajo una presión de esclavitud espiritual. Pero el creyente por medio del evangelio, hermanos, es capacitado para perseverar y no estar otra vez bajo ese yugo. ¿Se acuerdan del versículo que dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? Eso quiere decir que el evangelio, hermanos, produce en nosotros esa libertad y nos capacita para vivir en la libertad. No en la esclavitud hacia el pecado o hacia normas, o en este caso hacia la esclavitud de la ley, no en esa esclavitud, sino que nos ayuda a tener una verdadera libertad. Y la esclavitud, ya ahí terminando este primer punto, la esclavitud no es nada bueno. La esclavitud no tiene nada de bueno. La esclavitud en el que profesa creer es la evidencia de la ausencia del evangelio. Imagínense, hermanos, porque piensen en esto. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando sigue siendo esclavo, ¿qué es lo que eso demuestra? ¿Qué es lo que eso comprueba? Pues que hay una ausencia de evangelio en tu vida, que hay una ausencia de Cristo en esa vida. Porque Cristo liberta, hermanos, Cristo libera, Cristo transforma, no deja a nadie esclavo, no deja a nadie igual. Acompáñenme a Romanos 6, 17 y 18. Romanos 6, 17 y 18. Romanos 6, 17 y 18 dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. Note ahí, erais esclavos en pasado, antes, cuando el Señor llega a la vida de una persona, la liberta.
no la deja encadenada. Y mire cómo sigue el versículo, dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hermanos, la única esclavitud permitida al creyente es la esclavitud a Cristo. Esa es la única esclavitud que le está permitida al creyente, ni la esclavitud del pecado, ni la esclavitud a las obras, ni a las obras de la ley, ni a ninguna. Es la esclavitud a Cristo, pero hermanos, eso tiene una diferencia, que esta esclavitud es por obligación, pero la esclavitud a Cristo es de manera voluntaria. Pablo escribe, recuerde que Pablo utiliza mucho esa palabra cuando dice Pablo, siervo de Jesucristo, en realidad es la palabra esclavo, esclavo de Jesucristo, pero hermanos, es una esclavitud voluntaria, una esclavitud que tiene que ver con el último punto que vamos a tratar hoy, que es una esclavitud por amor, no por obligación. No es una esclavitud formada, no es una esclavitud forzada, sino un servicio en gratitud, movido únicamente por el amor y el agradecimiento hacia el Señor, muy diferente a lo que estaban haciendo los Gálatas, quienes por temor se habían vuelto a la esclavitud de las obras de la ley. Así que tenga esto en cuenta usted, hermano. ¿Qué es lo que le motiva a usted seguir al Señor, honrarle y vivir su vida para el Señor? ¿Qué es lo que le motiva para servirle y honrarle? Porque si lo haces por otro motivo que no sea el amor, te estás equivocando también. Si te motiva otra cosa que no sea por el amor a Él, te estás equivocando. Porque libertados del pecado, venís a ser siervos de la justicia, pero no por una imposición. Y hay gente que vive como si se le estuviera imponiendo vivir para Cristo. Es que me imponen y me imponen y me imponen. ¿Y acaso no te agrada eso? ¿Acaso no tienes amor por Cristo y quieres, me imponen eso, no importa, lo hago ¿por qué? Por amor a Cristo. Pero hay gente que quiere vivir sin ninguna imposición, libres completamente, pero en realidad están todavía esclavos de su pecado. Note qué diferencia de vidas. Así que la advertencia o llamado en este primer punto es a estar firmes, porque si no permaneces firmes, corres el peligro de desligarte de Cristo, que era lo que ellos estaban haciendo y que vamos a considerar ahora en nuestro segundo punto. El peligro de no permanecer firmes. Versículos del 2 al 4. He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Queréis circuncidaros y ser justificados por la ley? Muy bien, sepan y entiendan que tienen que guardarla todo. Y recuerden una de las cosas que hemos aprendido en Gálatas, que las exigencias o el estándar que demanda Dios a aquellos que quieren guardar la ley es la perfección. No puedes guardar la ley de manera parcial, es de una manera perfecta, completa y sin ningún pecado. Y esto ya imposibilita a todas las personas porque todos han pecado. Entonces ahí no hay ninguna motivación para guardar la ley. Y dice el versículo 4, de Cristo os desligasteis, o sea, os habéis desunido, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. He aquí la razón de por qué ellos debían permanecer firmes. También la razón de por qué tú y yo debemos permanecer firmes. Porque si no, seremos movidos a hacer cosas y a creer cosas que no aprovecharán para nada. Y eso nos llevará a desligarnos del Señor, a desligarnos y a caer de la gracia. La firmeza nos evitará caer en estas cosas y practicarlas. Porque miren ellos a lo que estaban cayendo. No solo a creer en eso, sino a practicar. Incluso actos como la circuncisión. Entonces miren por qué es importante tener una firmeza, hermanos. Un entendimiento equivocado te llevará a una vida equivocada. Y esto entonces ahora aquí lo podríamos aplicar a lo que veníamos hablando antes. Hermanos, un entendimiento equivocado de la justificación por fe te llevará a vivir una vida equivocada. Pero un entendimiento equivocado de lo que es el matrimonio te llevará a tener un matrimonio equivocado. Un entendimiento equivocado de lo que es ser padre te llevará a ser un padre equivocado. Un entendimiento equivocado de lo que es ser un creyente, parte de una congregación local, te llevará a ser parte de una congregación local equivocadamente. ¿Lo ven como el entendimiento de las cosas es importante porque eso repercutirá en nuestra vida? Los ejemplos que estábamos tratando antes en la confesión de fe. Esa persona que les hice ese ejemplo, ¿por qué estaba viviendo así? Porque tiene un entendimiento equivocado, hermanos. Y un entendimiento equivocado te llevará a vivir una vida equivocada. Nosotros lo podemos aplicar a todo.
pero los Gálatas lo tenían que aplicar aquí en el tema de la justificación por la sola fe. Y este era un tema de salvación, este era un tema importante. Y eso produjo en ellos, prácticas equivocadas, en este caso específico, la circuncisión. Y la circuncisión, por aclarar, no tenía valor alguno en la salvación. Fue el rito ordenado por Dios como señal del pacto hecho con Abraham y su descendencia. No tenía ninguna validez sobre la salvación. Todos los varones de la casa de Abraham debían ser circuncidados y después cada varón de su descendencia. Y esto se hacía al 8º día después de su nacimiento. Eso lo conocemos bien. Al 8º día todos los varones debían ser circuncidados. Y noten ahí circuncidados. Era un corte alrededor, o sea, un corte en redondo, en circular. Por eso se llama circuncisión. Esto significaba la consagración a Dios separándose del mundo. En contra de los designios de Dios, la circuncisión se volvió un acto meramente formal. Esto fue lo que pasó a ser para el pueblo judío, un acto meramente formal, muy parecido a lo que muchos en el día de hoy ven el bautismo. Muchos ven el bautismo o creen que porque han sido bautizados ya son salvos. Muchos ven el bautismo y he sido bautizado. ¿Fuiste bautizado? Sí. Ah, bueno, entonces ya, menos mal que he sido bautizado. Hermanos, eso se está convirtiendo en un acto meramente formal, pero no es lo que Dios o para lo que Dios lo estableció. Incluso, Dios habla de Israel en Levítico 26:41 como que tenían un corazón incircunciso. Así que mire que ya en el Antiguo Testamento no estaba apuntando tanto a la señal externa en la carne, sino más bien a la del corazón. El mismo Señor se refirió a ellos, al pueblo de Israel, en el Levítico 26:41, como que tenían un corazón incircunciso. El punto donde apuntaba era el corazón, no la carne. Pero ellos no lo entendieron así. El corte en la carne era simplemente señal del pacto con Abraham. Era simplemente eso, pero no tenía valor alguno para la salvación. Pero ellos lo entendieron mal. Incluso Esteban, en Hechos 7, fíjese en esto tan curioso, acusó al concilio judío, o sea, a hombres que habían sido circuncidados al 8º día de su nacimiento, les acusó de ser varones desacusó de ser incircunciso de corazón y de oídos. O sea, que donde estaba apuntando esto no era para nada al acto de cortar esa parte de la piel. No, hermanos, la señal en la carne no aprovecha para nada. Esto es lo que les está queriendo decir Pablo aquí, porque el problema del hombre no está en la carne. ¿Dónde está el problema del hombre? El problema del hombre está en el corazón del hombre, no en la carne. Por eso no aprovecha para nadie. Y si el problema del hombre está en el corazón, solo Cristo cambia los corazones. Solo Cristo circuncida los corazones. Entonces, la circuncisión que ellos se debían de preocupar no era la de la carne, era la del corazón. Es más, Pablo, ¿qué es lo que dice? Creo que es en Filipenses. Pablo, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, judío de judíos o fariseo de fariseos, algo así. Pablo había sido circuncidado. Pablo había podido decirle aquí a los Gálatas, ¡ay sí, Gálatas! Circuncídense porque yo también lo fui, es necesario para eso. Pero él les dice, no, yo tengo de qué gloriarme en la carne, pero no en eso me gloriaré. Ahora me glorío es en Cristo y en su obra, en la cual puedo ser justificado y estar en paz delante de Dios. Así que si el problema del hombre, en vez de ser la circuncisión de la carne, es la circuncisión del corazón, Cristo es la única posibilidad que tienen los pecadores para ser salvos. Cristo es la única posibilidad para que los pecadores sean salvos. Y miren lo que les está diciendo Pablo en el versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Imagínense, hermanos. Ellos estaban haciendo todo lo contrario de lo que tenían que hacer. Si Cristo es la única oportunidad para que sea circuncidado tu corazón, es el único que te puede salvar, el único que te puede cambiar el corazón, ellos estaban haciendo completamente lo contrario. Se estaban separando de Cristo. Cristo es el único que puede saldar la deuda del pecador que tiene para con un Dios 3 veces santo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres y solo en el nombre de Cristo hay salvación y perdón de pecados. Por eso, mi querido amigo,
No busques la salvación fuera de Cristo, como hacían ellos. No busques la salvación en un corte hecho en la carne. No busques la salvación haciendo obras. No busques la salvación queriéndote justificar por ti mismo, diciendo que eres bueno. No busques la salvación ayudando a los pobres. No la busques en nada de eso, porque en nada de eso la vas a poder encontrar. Solo la vas a poder encontrar en Cristo. Las obras externas para nada aprovechan. ¿De qué le vale a un pecador circuncidarse en la carne si no ha nacido de nuevo? ¿De qué le vale si su corazón sigue estando malvado? No le vale de nada. ¿De qué le vale a un pecador hacer obras externas y portarse bien y ayudar a los pobres y hacer lo que él quiera si su corazón sigue siendo malo? ¿De qué le vale a un hombre, a un demonio, vestirse de ángel si por dentro sigue siendo un demonio? No le sirve de nada. Por eso la circuncisión debe ser la del corazón. Por eso la transformación no viene primeramente externamente, no por obra, sino que la transformación en términos bíblicos siempre viene del interior. Siempre es el interior el que es transformado y eso después se demuestra en lo exterior. Por eso está siempre el dicho que se dice, no es cristiano el que se viste bien o el que se pone una falda o la que se pone una falda larga, pero la cristiana se viste bien. ¿Ven esto? No es que por hacer obras externas te vayas a volver cristiano, pero el cristiano se viste bien, piadoso, modesto. ¿Lo entienden el punto que les quiero decir? La transformación tiene que venir de dentro, porque si lo empiezas por fuera, estás haciendo las cosas completamente al revés. Y para más ilustración de esto, vayamos a Romanos 2. Romanos 2:28. Este es un texto muy propicio para los Gálatas. Romanos 2:28 y 29. Dice así Romanos 2:28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, o sea, el que se ha circuncidado o el que guarda todas las tradiciones o leyes judías. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hermanos, qué texto más propicio para tratar el problema de los Gálatas. Aquí se está contrastando las formas religiosas externas que tenían los judíos y que tiene todo hombre que quiera justificarse por las propias obras, se estaban contrastando con el verdadero nacido de nuevo, que tiene la ley escrita en su corazón por el Espíritu dador de la vida. Aquí hay dos diferencias tremendas, hermanos, y la diferencia entre estas dos personas la hace el corazón. Un corazón regenerado actúa y vive muy diferente a un corazón religioso, para el cual incluso es más fácil circuncidar la carne que vivir para la gloria de su Señor. ¿O acaso no es más fácil? Yo le aseguro que el que quiera que le digan, vive para la gloria de tu Señor, negándote en todo, llevando tu cruz, llevando tu propia cruz, perdiendo a padre, madre, hermanos, hermanas, todos porque se van en contra de ti, o circuncídate y dirá, me circuncido, porque es más fácil hacer esto que hacer lo otro. Así que incluso es más fácil hacer una señal externa que vivir verdaderamente para la gloria del Señor. Por eso el cristianismo, hermanos, no es algo difícil, aunque tenemos la gracia del Señor que nos capacita para vivirla, porque si no, no lo pudiéramos vivir. Pero hay gente que lo muestra como algo fácil, como ven a Cristo y ya está, y todo lo demás como algo fácil que todo el mundo puede hacer hoy. Nada más lejos de la realidad. La circuncisión y cualquier otra cosa que hagas no te va a aprovechar para nada, porque todas ellas son frutos del esfuerzo humano. Todas ellas son frutos y obras de la carne. Y recuerden lo que vimos en la pasada enseñanza. Las obras de la carne no habitarán juntas con las obras del Espíritu. ¿Se acuerdan lo que vimos en la enseñanza pasada? Echa fuera la esclava, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Las obras de la carne, el esfuerzo humano que representa Ismael, no vivirá con el hijo de la promesa, con Isaac, que representa la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Las obras no vivirán con la gracia. Aquí la pregunta es entonces, una pregunta muy importante que nos debemos hacer todos.
y que espero que tú te hagas que estés aquí o el que escuche este mensaje después. Y la pregunta es, ¿ha circuncidado Dios tu corazón? Esta es la pregunta. La pregunta no es, ¿estoy haciendo obras para ser salvo? ¿He circuncidado mi carne? ¿Estoy guardando la ley para ser salvo? No, la pregunta es, ¿ha circuncidado Dios tu corazón? ¿O estás viviendo tu vida cristiana únicamente basado en normas y letra? Esto no lo puedo hacer, esto sí lo puedo hacer, esto no y esto sí. Pero no tienes ninguna ganas de vivir para tu Señor. Solo lo haces porque es lo que hay que hacer, pero no lo deseas. Es más, si fuera por ti, borrarías esas letras de la palabra, quitarías esas páginas donde dice que tienes que vivir para Él y lo único que te mantiene ahora en una iglesia o congregado no es el temor a Dios, sino tu reputación. El que dirán, ay, mira, aquel que antes iba a la iglesia ya no va, vea. Quizás eso sea lo que mantenga a muchos en una iglesia. Simplemente la reputación. Pero por dentro están muertos. Por dentro no quieren vivir nada para la gloria de su Señor. Por dentro no quieren hacer nada para Él. ¿Y saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué? Porque no tienen un corazón circuncidado. No es una circuncisión hecha en la piel, es una circuncisión hecha en el corazón y eso solo lo puede hacer Cristo. No lo tienen, porque si no, vivirían de manera diferente. Si tu corazón no ha sido circuncidado, si tu corazón, aunque tengas apariencia de piedad, aunque lleves una vida religiosa, si tu corazón no ha sido circuncidado, debes acudir urgentemente a Cristo. Porque si no acudes a Cristo y escuchas mensaje tras mensaje y escuchas y dices, uy, sí, yo tengo que cambiar, uy, sí, debo acudir a Cristo, pero no lo haces, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Va a suceder lo que se conoce como un efecto rebote. Que en vez de Cristo circuncidar tu corazón, lo que va a hacer es endurecerlo por pecador, por no ir a Él, porque se te está hablando y no vas, porque se te está diciendo y prefieres hacerte el de oídos sordos. Haces como el muñequito de esos famosos que se volvieron. Yo no oigo, yo no veo y yo no hablo, ¿no? Yo no digo nada mejor porque no me conviene. Mejor me quedo calladito ahí. Lo que está haciendo es endurecer su corazón y al final no va a poder ir a Cristo. Contrariamente a lo que muchos piensan, y fíjense en aquí qué paradoja, muchos piensan que haciendo obras en la carne, obras de la ley, haciendo obras externas, se podrán acercar a Cristo y podrán hacer algo para salvación. Y contrariamente a esto, en vez de acercarlos a Cristo, los está alejando. Esto es lo que Pablo les está diciendo aquí. O sea, ellos estaban haciendo eso para acercarse a la salvación. Vamos a poner que los estaban haciendo con una buena intención, pero las buenas intenciones no cuentan. Cuentan lo que Dios dice en su palabra. Porque miren, ellos aquí por buena intención se querían circuncidar o no. Ellos por buena intención y todo eso, pero hermano, las buenas intenciones no cuentan. No cuentan si quieres ayudar a los pobres, no cuentan si quieres dar todo tu dinero a los pobres, no cuenta nada de eso. Cuentas lo que Cristo ha dicho en su palabra. Y en vez de acercarte más a la salvación por esas cosas, lo que estás haciendo es alejándote. Y eso es lo que Pablo les está diciendo. Os estáis desligando, habéis caído de la gracia. Cristo viene a ser entonces de ningún provecho para esas vidas. Pierden toda bendición espiritual al estar desligado de Cristo. ¿Ustedes creen que estar desligado de Cristo puede haber alguna bendición espiritual? No hay ninguna. Y esto era lo que estaban haciendo esas personas. ¿Ven aquí la importancia entonces de permanecer firme? ¿Ven aquí por qué no podemos jugar con la firmeza? ¿Ven aquí por qué tenemos que estar sólidos y conocer bien la Escritura? Si no lo hacemos, comenzaremos a vivir mal y a desligarnos de Cristo. Y añadiría que por eso es importante también enseñar bien el camino de salvación, como hablábamos antes en la escuela bíblica. No decirle a una persona simplemente que en Cristo hay salvación, Él te perdona todo, Él te recibe tal como eres y ya está, sino mostrarle las evidencias de un arrepentimiento verdadero, sino mostrarle lo que hace una persona que se arrepiente verdaderamente, cuáles son los frutos que hay en esa vida, cuáles son los frutos que hay en esa persona y hacerle ver si se ha arrepentido o no de verdad, cosa que a día de hoy no se hace. Por eso, hermano, nosotros debemos predicar bien la verdad. ¿Saben por qué? Porque lo que dice en Juan 8:32, la verdad les hará libres a personas que están encadenadas. Si les decimos, mire, esto es así, y le omitimos toda la verdad, no serán libertados. No serán libertados. Y por eso vemos a gente que profesa ser creyente esclavizada al pecado. Y no lo ha podido abandonar.
¿Por qué? Porque no se les ha dicho bien la verdad, no se les ha expuesto bien la verdad. Por eso se hace necesario entonces que conozcamos bien el Evangelio, hermanos, para que cuando lo tengamos que anunciar, lo anunciamos verdaderamente, porque es la verdad la que les hará libre. Los Gálatas y los que hoy escuchan este mensaje, solo puede ser salvo por medio de la fe en el Señor Jesucristo, solo creyendo en Él, en su vida y en su obra. Porque si crees que hay otra manera, y esas son las buenas obras o el cumplimiento de la ley, mira lo que dice Pablo en el versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. En otras palabras, es imposible que te justifiques por la ley, Gálatas, es imposible que te justifiques por las buenas obras, amigo, porque las demandas de la ley son la perfección. ¿Quieres entrar al cielo por ti mismo? De acuerdo, sé perfecto, sé perfecto. ¿Quién va a poder? No va a poder nadie. No puedes, la solución no es quedarte en no puedo, la solución es correr a Cristo. La solución es correr a Cristo. Recuerden el propósito de la ley. ¿Cuál era el propósito de la ley cuando viéramos que no podíamos cumplirla a la perfección? ¿Cuál era ese propósito? ¿Quedarnos de manos cruzadas, dándonos golpes en el pecho y diciendo no puedo, no puedo, no puedo? No, el propósito era llevarnos a Cristo, era que corriéramos a Él. ¿Quién es el único que puede hacerlo? ¿Quién es el único que nos puede capacitar para vivir una vida que le agrade? Pablo le dice a los Gálatas, Gálatas, si te circuncidas, mira lo que te espera. Tienes que guardar toda la ley. ¿Quieres seguir haciéndolo, Gálatas? Yo creo que los Gálatas ahí estarían pensando, a ver, aquí nos ha puesto Pablo en un aprieto. Pablo, si te circuncida, Gálatas, mira lo que te espera, guardar toda la ley. Y creo que este argumento era suficiente para convencerlos a ellos. El que quiera hacer eso, sepa que no tiene parte con Cristo. El que quiera justificarse por la ley, sepa que está separado de Él, desvinculado, desligado de Él. Y si quieren eso, deben saber que entonces no serán tratados con gracia, sino con la ley. Hermanos, y como se suele hacer en muchos casos, cuando uno dice, no le deseo eso ni a mi peor enemigo, aquí podemos utilizarlo. No le deseo a nadie ser tratado con la ley, porque en la ley vas a ser condenado. En la ley vas a ser condenado. Se te va a tratar con la ley, no se te va a tratar con gracia. Qué insensatez seguir ese camino. ¿Pueden ver cómo es de insensato querer ser salvo por las obras de la ley? Es una insensatez completamente. Por eso, pecador, no desprecies a Cristo. No lo rechaces. Despreciar la gracia es despreciar a Cristo. Desligarte de Cristo es despreciar lo que Él ahora nos ofrece por gracia, que es el perdón. Y es, en otras palabras, decirle, yo puedo, no te necesito, yo puedo llegar por la ley, puedo llegar a la salvación. Eso es despreciar a Cristo, hermanos, y eso es una ofensa contra nuestro Señor. Qué engaño tan tremendo en el que vivían los que desprecian a Cristo, y qué engaño tan tremendo en el que viven ahora los que desprecian a Cristo y se quieren justificar por ellos mismos. Aparte de que, como hemos dicho, están completamente desligados de Cristo, no tienen parte con Él, y todo aquel que no tiene parte con Cristo, en primera de Juan dice que todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. ¿No quieres ser justificado por la obra de Cristo? No vas a tener al Padre, no vas a ser salvo, olvídate de eso. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y si alguien se pregunta, bueno, ¿y entonces dónde quedan las obras o qué es lo que tenemos que hacer? Si todo esto no tiene, si la circuncisión no tiene ningún valor, guardar la ley no tiene ningún valor, las obras no tienen ningún valor, ¿qué es lo que tiene valor? Bueno, pues eso lo vamos a tratar de responder en nuestro tercer y último punto, la fe que obra por el amor. Esto es lo que cuenta, no las obras que hagas, la fe que obra por el amor. Versículos 5 y 6. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Si hay algunos que, queriéndose justificar por las obras de la ley, se han desligado de Cristo, nosotros no. Esto es lo que Pablo parece que está diciendo aquí, porque mira lo que dice. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Hay quienes se quieren desligar de Cristo y quieren caer de la gracia buscando las obras de la ley para ser salvo. Que lo hagan, nosotros no.
Nosotros no, Gálatas, porque nosotros por el Espíritu aguardamos, o sea, esperamos. ¿Con qué? Con fe, con esperanza, con paciencia. Esperamos eso, pero no queremos obtenerlo por nuestras propias obras. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Si la esperanza de ellos está en las obras y su confianza está en la carne, en los actos externos, en lo que ellos puedan hacer, en las peregrinaciones, podríamos decir ahora, ¿cuántos quieren hacer peregrinaciones? ¿Cuántos suben escalas de rodillas? ¿Cuántos pasan por clavos, caminan por clavos? ¿Cuántos pasan por carbones ardiendo? O por el bautismo, por la circuncisión. Si ponemos nuestra confianza en cualquier otra obra hecha en la carne, Pablo les dice a los Gálatas, nosotros no. Y es lo que nosotros debemos aplicar ahora. Nosotros no. Y no lo hacemos porque sí, porque somos mejores o porque hemos entendido más. Miren por qué Pablo le dice a ellos. Pablo les dice, nosotros por el Espíritu, hermanos. Nosotros por el Espíritu. Eso es lo que hace la diferencia entre los creyentes y los que no tienen al Espíritu. Cambio, nosotros, Gálatas, tenemos al Espíritu. Porque si no tienes al Espíritu, da igual lo que hagas, porque mire lo que sigue. Nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Esta es la actitud del verdadero creyente. No hacer obras para ser salvo, no guardar la ley, nada de eso. Nosotros por la fe esperamos ser salvos. Ya se nos ha imputado la justicia de Cristo, ya somos salvos, pero todavía esperamos una justicia completa y perfecta que recibiremos en la glorificación. Y esto es lo que Pablo les dice aquí. Y lo hacemos, hermanos, esperamos en eso porque le creemos a Dios. Nosotros esperamos porque le creemos a Dios, no porque queremos nosotros ayudarle o porque queremos nosotros asegurarnos. No, la mejor manera de tú asegurar tu salvación y estar seguro para el día de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, cuando venga esta esperanza de la que está hablando aquí, no es hacer obras, es creerle a Dios. Créele a Dios, hermano. Créele a Dios que serás justificado por la fe, por lo que Cristo vivió y hizo por ti, no por lo que tú haces. La mejor manera de estar preparados para ese día es creerle a Dios. Por eso lo que debe hacer el creyente es la fe que obra por el amor. Es la fe, la fe, creer en Cristo que obra. ¿Por qué? ¿Por obligación? No, por amor. Es porque le amo, no por obligación. Y es así de fácil, hermanos. Y es así de fácil. Lo que pasa es que el hombre encuentra más seguridad en lo que él puede hacer que en lo que tiene que creer. Que en lo que tiene que creer. Y es increíble esto, hermanos. El creyente que tiene al Espíritu no solo espera, sino que además reconoce. Esta es otra cosa importante. El creyente que tiene al Espíritu no solo espera, sino que, ¿sabes por qué espera? Porque reconoce que no puede hacer nada y que sin Dios no tiene ninguna posibilidad. Por eso espera y por eso se aferra a esa esperanza. En cambio el otro dice, yo puedo. Si me esfuerzo, yo puedo lograr. Si me esfuerzo, yo puedo llegar al cielo. Si me esfuerzo en esta obra, yo sí que sí. El verdadero creyente espera, no solo porque sí, porque dice, si me miro a mí y miro mis obras y miro lo que yo puedo hacer, estoy perdido. O sea que lo único que a mí me toca que hacer y lo que me queda, la única esperanza, es esperar en Cristo. No puedo hacer nada más. Así que lo que cuenta para la salvación, hermanos, es tener fe. Es tener fe en Cristo y una fe que obra por el amor. El creyente que tiene al Espíritu no tiene su seguridad en la carne, porque eso no es depender del Espíritu para nada. Pero el creyente depende del Espíritu Santo, depende de Él. No en lo que ellos mismos puedan hacer, porque lo que ellos mismos podían hacer, lo único que hizo fue llevarlos a la esclavitud de nuevo. Eso fue lo único que hizo. Así que nosotros, los creyentes, no queriendo desligarnos de Cristo y confiar en la carne, sino más bien lo que hacemos es, por el Espíritu, esperamos nuestra salvación. Por eso, hermano, si te preguntan que si eres salvo o que si vas a ser salvo, no respondas, no lo sé. No respondas, no sé cómo llegue hasta el último día de mi vida, porque eso quiere decir que estás poniendo tu confianza en ti mismo, en la carne, sino que aun cuando a un verdadero creyente le preguntan, ¿vas a ser salvo? Dice, sí, amén. Fallo todos los días, peco todos los días, ofendo a mi Señor todos los días, pero mi seguridad no está en lo que yo haga. Mi seguridad está en lo que Él hizo y en lo que Él me ha prometido, y yo lo espero con fe, lo aguardo con fe y no confío en otra cosa sino en eso.
Qué diferente cuando a alguien le pregunta, ¿usted va a ser salvo? Uy, pues yo no sé si llegaría ese día fiel, no lo sé, eso nadie lo sabe. ¿Cómo que nadie lo sabe? La escritura nos da evidencia, el Espíritu mismo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hechos hijos de Dios. Así que sí que lo sabemos. Así que hermano, no vayas a responder nunca yo no sé. Más bien diga sí, voy a ser salvo, pero no por lo que yo hago, ni por lo que haré, por lo que Él hizo. Y es suficiente para justificarme delante del Padre. No porque me he circuncidado, no porque guardo las obras de la ley, nada de eso. ¿Y saben por qué? No sirve ninguna de estas respuestas. Por lo que dice el versículo 6. Mire lo que dice el versículo 6. Si tú haces obras, si tú le dices a alguien, yo seré salvo porque hago obras, porque guardo la ley o porque me circuncidé, me bauticé o hice esto o aquello, mire lo que le responde Pablo en el versículo 6 a ellos. Porque nosotros, porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Si estás circunciso o incircunciso, eso no cuenta para nada en la salvación. Lo único que cuenta es la fe que obra por el amor. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. ¿Qué es lo que vale, hermano? ¿Qué es lo que vale? La fe que obra por el amor. Esto es lo único que cuenta. Nos preguntábamos antes, entonces, ¿qué es lo único que cuenta? Hermano, lo único que cuenta es la fe que obra por el amor. Si te circuncidas o no, no vas a ser salvo por eso. ¿Te quieres circuncidar? Si alguien a día de hoy nos quiere preguntar, circuncídate, hazlo por salud, o hazlo porque quieres, o por lo que quieras, pero sepa y entienda que eso no tiene ningún efecto en la salvación. Pablo mismo era circuncidado, pero eso no tenía efecto en él. Pablo, incluso, unos comentaristas dicen, Pablo no se opone a la circuncisión. ¿Te quieres circuncidar? Hazlo, pero no para salvación. No para salvación. ¿Quieres ser bueno con los pobres? Vender todo lo que tienes y dárselo a ellos. Hazlo. ¿Quieres ser buena persona? Hazlo. Pero eso no te cuenta para la salvación. No pongas tu esperanza en eso. Es algo muy diferente. Ven ahí la diferencia y ellos lo estaban entendiendo mal. Qué triste con eso. Y lo único que cuenta es una fe que obra por el amor. Y recuerden las palabras de Santiago, que también son muy buenas para nosotros en el día de hoy. ¿Qué es lo que dice Santiago, hermanos? Que una fe sin obras es una evidencia que no hay ninguna fe o que hay una fe muerta. Pero la diferencia es que no es una fe que obra para ganarse algo, la fe nuestra, o recibir algo, sino una fe que se mueve por el amor a Dios, por amor a Cristo. Y es que la fe que salva demuestra su carácter auténtico mediante las obras. Noten esto. Lo que decíamos antes, hermanos. No vamos a ser salvos por obras, pero el que es salvo hace obras. ¿Ven la diferencia ahí? No vamos a ser salvos por obras, pero el que es salvo se demuestra por sus obras. La fe demuestra su carácter, la fe que salva, demuestra su carácter auténtico mediante obras de amor. Es movido en su interior por el amor a Dios y no para recibir nada a cambio. Entonces lo que hablábamos antes, tienes que hacer esto. Uy, no, eso es mucho. No, tienes que hacer esto. Oh, por amor a Dios lo hago. Tienes que renunciar a esto, creyente. Esto que estás haciendo debes renunciar. Oh, pero es que no, eso es muy duro para mí. Oh, pues voy a intentar hacerlo por amor a Dios. Por amor a Dios me negaré a mí mismo y haré todo lo que sea por amor a Dios, no para recibir nada, sino por amor. Aquí entonces la pregunta ¿es el amor a Dios la motivación suficiente para vivir tu vida por el Señor? ¿Es el amor a Dios una motivación suficiente para vivir tu vida para el Señor? ¿O es más bien que si no lo haces temes perder la seguridad de salvación? ¿O es más bien como que tengo que hacerlo? Tengo que vivir de esta manera porque es que si no, tengo que hacerlo, pero no te mueve nada el amor a Dios. Oh, yo quiero animarte a que tengas la motivación correcta en este día, que es el amor a Dios. Y que ese amor, hermano, te lleve a vivir una vida que le glorifique. Que ese amor a Dios te lleve a vivir una vida que le glorifique, una vida para Él. Que tu amor a Dios te lleve a renunciar a ese pecado que tanto te es difícil de dejar. Pues hermano, te doy una motivación en el día de hoy. El amor a Dios, el amor a Cristo. ¿Es suficiente motivación para que mortifiques ese pecado? Deberías decir amén. Deberías decir sí, es suficiente y no necesito nada más que me motive para seguir al Señor y renunciar a mi pecado.
Se me pueden ofrecer 20 cielos. No son suficientes. Lo único que yo necesito es el amor a Dios. Es el amor a Dios, es el amor a Cristo. Que eso sea suficiente para que estés dispuesto a sufrir penalidades, a ser aborrecido del mundo, a doblegar tu orgullo y puedas vencer todas tus luchas siendo motivado por el amor a Dios. Es lo único que va a hacer moverte, hermano. Porque si eso no te motiva, hermano, si el amor a Dios no te motiva, es que no tienes el Espíritu. Dice el versículo 15 del capítulo 6, ahí más adelante en Gálatas 6:15, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Así que si la fe que obra por el amor y el amor a Dios no es lo que te motiva, hermanos, pues quiere decir que no eres una nueva criatura. Porque en una nueva criatura lo primero que se evidencia es un amor a Cristo, es un amor a Él. Así que, hermanos, asegúrate de haber nacido de nuevo y vive tu vida motivado por el amor a Dios y no por el temor. Los Gálatas vivían por el temor. Pablo les está diciendo, yo les vengo a decir algo mejor, vivamos por el amor, no por el temor, por el amor a Dios. No para recibir nada a cambio, no para ser salvos, no, por amor a Él, porque hemos sido salvos y porque somos una nueva criatura y porque no tenemos una circuncisión hecha en la piel, hecha en la carne, como ellos querían hacer, porque tenemos una circuncisión hecha en nuestro corazón. Nuestro corazón ahora ha cambiado, o mejor dicho, nuestro corazón ahora lo ha cambiado el Señor. Así que, hermanos, estemos firmes con nuestras convicciones doctrinalmente para que no seamos engañados de los falsos maestros y vivamos nuestra vida en esa firmeza para la gloria de Dios, no queriendo ser justificado por nuestras obras, por ninguna obra externa, sino movidos por el amor a Él. Esto es lo que Pablo le quería enseñar a los Gálatas y esto es lo que nosotros debemos aplicar en el día de hoy.